Bendiciones a todos, ¿qué tal mis hermanos? Bendiciones, bendiciones. Hoy es viernes, imagínese usted, hoy es viernes. Estamos a muy pocos días de comenzar el Congreso Mundial Revelando lo Oculto con un enfoque sobre lo que es el tema de la familia. Nosotros entendimos y estamos de acuerdo al unísono que hay un embate muy fuerte y un ataque del infierno en contra de la familia. Entonces, agradecer al Señor por miles y miles y miles de hombres y de mujeres de Dios que están en ayuno. Estamos en ayuno hoy. Yo estoy cortando en las tardes porque hoy no tengo la fuerza que tuve en algún momento. Antes ayunaba sin cortar y estoy cortando en las tardes ya tipo 6 de la tarde, ya un poco de noche. Estamos en ayuno, clamando a Dios con el corazón y esperando un tiempo de Dios muy, pero muy grande. Mañana sábado, mañana voy a ir a buscar a la hermana Eneida, me la traen hasta un lugar allí, viene con Abigail, que es la nieta de nada. Sí, estamos en vivo, que andamos comprando plantas en unos viveros. Nos vinimos hasta Santa Ana y andamos aquí con mamá de mi alma, mire usted. Hola, buenos días, bendiciones. Ella está un poquito difónica, pero usted va buscando ahí, mi amor, y usted me dice. Estamos en la cuenta regresiva. Estamos esperando hermanos. Desde anoche me estaban escribiendo algunos hermanos desde el Perú. Vienen unos hermanos de Honduras, venían algunas personas y muy expectantes, pero muy, muy expectantes con todo lo que Dios ha dicho que va a hacer y lo que Dios seguirá haciendo. Muy, pero muy, muy expectantes. Yo creo que cuando yo era niño cantábamos un coro en la iglesia que decía llegáronse en los tiempos, cumpliéronse en los días de aquellas profecías que el Señor habló cuando íbase del templo al monte de los olivos. Él con palabras vivas señales nos dejó. Ya todo está cumplido, no hay más que esperar. Si alguno está dormido, hoy debe despertar. Voy a ir siguiendo como en Cristo encontraremos alivio y fiel consuelo. Ya viene el Rey del cielo, su iglesia levanta. En las próximas horas está llegando la pastora Minerva, que nos va a ayudar con el tema de la traducción. Pastora Minerva. Una de mis hijas, Karen, también va a estar pendiente ahí con el tema de la traducción. Entendíamos que el pastor Henry iba a llegar el mismo día viernes, y para nosotros era un poquito preocupante el hecho de, porque hoy con el tema del mundial, entonces los aeropuertos están vueltos nada, es una locura. Sé de personas que han estado en un aeropuerto hasta 9 horas porque se van los vuelos, se pierden ahí.
toda una revolución de miles y miles y miles de personas, bueno, millones de personas realmente, que han llegado a Estados Unidos para el tema de lo que es el mundial. Me avisa así con tiempito para... entonces, pero bueno, el pastor Henry llega el día jueves, el mismo día que empieza el Congreso Mundial. El pastor Henry va a estar con nosotros. El mismo día que comienza el Congreso Mundial, él va a estar con nosotros. Entonces, bueno, expectantes, emocionados y así como con un temor reverente a Dios, a la izquierda entonces, con un temor reverente a Dios por todo lo que el rey está diciendo, todo lo que el rey está trayendo, cada palabra que ha salido de la boca del Señor. Es tremendo, es tremendo, tremendo, tremendo lo que se nos avecina. El día miércoles, el pastor Giovanni, que es el pastor, el esposo de la pastora Lorena, predicó un mensaje en nuestro ministerio. Me quito el sombrero, porque lo que el pastor predicó, yo creo que el que no se endereza después de haber escuchado una palabra como esa, ya, como dirían algunos, está listo para la foto. La palabra que él predicó ese día, hay que detenerse, hay que volverla a oír, hay que, a la derecha aquí, esa palabra hay que escucharla muchas, muchas veces, pero muchas veces. Esa no es una palabra para tomarla a la ligera, esa no es una palabra para decir gloria a Dios, aleluya, esa no es una palabra ni siquiera que emociona, esa no es una palabra que lo alegra a uno, no, es una palabra que te confronta, es una palabra que te saca de la zona de confort y te pone en otra realidad. Esa es una palabra de parte de Dios que hay que volverla a escuchar, que hay que volverla a meditar, hay que sentarse, hay que tirarse al piso, hay que orar, hay que gritar, hay que llorar, hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios. Eso para mí es fundamental en la vida de cualquier hombre que escucha la voz del Señor a través de una palabra. El pastor ese día tocó Éxodo 32 y entonces a mí se me revolvieron un montón de emociones porque el tercer mensaje que yo prediqué hace casi 40 años estaba basado en Éxodo 32, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte. Se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: a los dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que tenéis en vuestras orejas y traédmelos. Y él los tomó de mano de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, que te sacaron de la tierra de Egipto. Esos mangos se veían, pero de verdad, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y es toda una historia. Pero dentro de la historia hay cosas que hay que detenerse, porque dice que cuando venían descendiendo, hay una palabra que da Moisés, y la palabra que Moisés da es qué es lo que se oye en el campamento, porque había mucho ruido. Y entonces lo cierto es que el pueblo
está delante de un becerro y lo está adorando. Parece que hay miserias en el corazón y hay desgracias en el alma de los hombres que no se quitan aunque usted cambie geográficamente y vivas en otro lugar. Parece que las ataduras del alma, aunque son invisibles, tienen el poder, que aquí estamos en Lindora, corazón, tienen el poder de maldecirte o tienen el poder de catapultarte cuando no las tienes. Usted puede escuchar mucha gente, unos falsos maestros que hay ahora en las redes que hablan que no existen las maldiciones generacionales, que no existe esto, unos pobres locos que no los conoce pero ni el gato de la casa, pero usted los oye hablando y hablan mucho de falsos maestros, pero los principales falsos son ellos, porque son gente que camina con doctrina de demonios, gente que camina, son ciegos, queriendo guiar ciegos, son gente que son nubes sin agua, son un viento que no sopla, son un verano que no calienta, son una lluvia que no moja. Entonces, todos esos falsos maestros que hablan de que saben, que parece que son expertos y te citan 3, 4 versos de la Biblia y los sacan de contexto, ese tipo de gente que hoy habla que esto no existe, que las maldiciones generacionales no existen, que la iniquidad no existe. Claro, uno se da cuenta que eso es parte del trabajo de las tinieblas. Parte del trabajo de las tinieblas, uno de ellos es hacerte creer que Satanás no es como se ha dicho. Otro de los trabajos que estos falsos maestros tienen es enseñar a la gente que el tema del pecado no es como se ha pintado, sino que el pecado es completamente otra cosa. Ok. Entonces, te tratan de enseñar que el tema del pecado no es como uno... Ahí no. Ahí voy a dar vuelta aquí. Y claro que esto es parte de las trampas de las tinieblas, porque son unas trampas, y trampas horribles y asquerosas. Y hay que detenerse y hay que examinar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Entonces, lo cierto es que cuando uno ve a un pueblo que hoy sabía quién era Dios, pero de pronto en medio de tanto milagro, de pronto en medio de tanta señal, de tanto prodigio, de tanta maravilla, te detienes y te das cuenta que ese mismo pueblo que pasó por el mar, ese mismo pueblo que pasó por el mar en seco, ese mismo pueblo que miró la bondad del Señor, ese mismo pueblo que el Señor alimentó, ese mismo pueblo que el Señor le pone una columna de fuego en la noche, una columna de nube en el día, ese mismo pueblo que Dios lo ha levantado para cosas muy poderosas. Y es muy interesante porque esta gente eran pobres, pero muy pobres, eran esclavos, pero de la noche a la mañana la Biblia da detalles tremendos, y entre los detalles que la Biblia da es que el pueblo que era muy pobre, eso está como muy bonito ese car wash, es un car wash premium. Entonces miras que el pueblo que era muy pobre ahora ya no es pobre, porque ahora tienen demasiado, porque dice la Biblia que literalmente ellos saquearon a los egipcios, literalmente los saquearon. Es aquí, no, sí, aquí es. Está muy bonito este lugar, muy muy bonito, señora Cintia, muy bonito. Yo igual te espero aquí mientras sigo transmitiendo y me hablas.
Entonces los que antes eran esclavos, ahora tienen herencia, ahora tienen alhajas, ahora tienen oro, ahora tienen ropas muy finas. Y es impresionante, Michael David Arias, qué tremendo ese pastor Michael. Debería de ponerlo a predicar conmigo, porque es un experto en ese tema. Y vea qué interesante, porque ahora los que no tenían nada, ahora tienen mucho, y esos que no tenían nada, ahora tienen alhajas, tienen ropas finas, tienen oro, tienen plata, tienen de todo. Pero no solo eso, es que acaban de atribuirle todo lo que el Padre hizo a una imagen, a un becerro de oro. Entonces Moisés toma las tablas y las quiebra. Las tablas eran hechura de Dios. Las tablas habían sido escritas por el dedo de Dios y las tablas se las había entregado Dios a él. Parece que lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Y donde uno no ha pagado un precio real por algo, te es muy fácil, te es muy sencillo destruirlo. Entonces el pastor hablaba ese día, y ahí me voy a detener, porque dice que cuando Dios le vuelve a hablar a Moisés, porque Moisés tenía problemas de ira, y Moisés al final es un hombre muy manso, pero tiene momentos de enojo, es sanguinario, es un hombre flemático, fuertemente flemático. Moisés vio el becerro y las danzas y ardió de enojo. Éxodo 32:19, qué cosa hermosa. Y tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Gracias, Pastor Michael. Qué fuerte es eso. Pero está quebrando la hechura de Dios. Está quebrando el diseño de Dios. Está quebrando la obra de Dios. Y entonces yo quiero hacer como un paralelo, porque es tan fuerte esto. Es más, voy a ver si puedo. Vamos a ver si puedo hacer esto. Parece que sí se puede. Vamos a ver. Pedir a Michael que se una al video. Vamos a ver. Está quebrando la hechura de Dios. Ahí está. Tremendo. Aleluya. Usted me compara, bueno, primero que nada, buenos días, Pastor amado, un abrazo gigante, y es lindo verlo y tenerlo aquí. En estos días estábamos compartiendo y usted me dijo que usted había predicado sobre eso y que usted se había metido hasta adentro en el tema. Entonces, el Pastor Michael es uno de los hombres de Dios que yo amo, respeto y admiro. Él, su esposa, sus hijitos. Esa es mi familia, esa es mi gente. Yo tengo una admiración muy grande por ellos, y mi esposa, que no es tan fácil de que la gente se le meta al corazón. Ella, desde que los vio, me dijo, ellos son de Dios, ellos son de Dios. Entonces, pastor, estamos hablando de Éxodo 32. Tremendo mensaje, pastor. Tremendo, es poderosísimo, poderosísimo. Realmente vemos la humanidad de Moisés. Perdón, buenos días a todos y a todas. El Ministerio Unidos Global. Bendiciones. Es un privilegio estar aquí con el apóstol Rafael Ramírez. Y realmente comentábamos, correcto, exactamente como dijo el apóstol, y estábamos hablando de ese tema, y yo le decía que ese tema le desbarata a uno el cerebro, se lo vuelve a formar como si fuera arcilla.
porque él sube, ¿verdad? En la primera Éxodo 32 y nada más tiene que subir y recibir el diseño de Dios, lo que decía ahorita el apóstol, estaba conectado yo, y hay un momento de ira, ¿verdad? Donde viene bajando. Éxodo 32:19 dice que él se llena de ira, se enoja en gran manera, donde ven que están adorando el becerro. Él no había visto todavía nada, solo escuchaba los gritos, Éxodo 32:17 y 18, pero en el 19 los ve. El verso 19 los ve y en ese momento apóstol tira las tablas, algo que no le costó, como hablamos aquel día, algo que él no hizo, algo que él no preparó, fue el dedo de Dios que cortó la tabla, la alisó y la escribió. Y eso es como cuando uno, ¿verdad? Una tipología de lo que estamos hablando, lo que no me cuesta, no lo cuido, no lo tomo en serio. Y amado Dios, siempre esa misericordia tan bella, tan linda, ¿verdad? De volver a dar la segunda oportunidad, aun cuando quebramos el diseño de Dios, aun cuando olvidamos ese caminar. Te escuchaba ahorita, apóstol, y estaba yo lleno aquí, andaba por acá también haciendo unos mandados, estaba lleno yo escuchando ese mensaje, dije yo, qué lindo, qué precioso está. Pastor, hay algo que me gustaría que ahondaras un poquito en esto, porque, bueno, en ese momento hablamos de tablas, hablamos de mandamientos, hablamos de ley, hablamos que él quiebra el diseño de Dios, pero quiero ir un poquito más a nosotros. ¿Qué Aleluya. pasa con los dones que el Padre nos dio? ¿Qué pasa con el ministerio que el Eterno nos dio? ¿Qué pasa con la unción que el Señor nos dio? Yo le puedo decir a título muy personal que yo no sé cuántas veces yo quebré aquello que el Padre me entregó y tuve que llorar y lloré lágrimas amargas. Yo creo que no hay hombre en la tierra que en algún momento no haya pensado que metimos las manos donde no teníamos que haberlas metido, que hicimos lo que no debimos de haber hecho y que actuamos precipitadamente, porque la Escritura dice que en la ira del hombre no opera la justicia de Dios. Totalmente de acuerdo, apóstol. Y mire, esa frase, ¿cuántas veces hemos metido nosotros la mano y hemos quebrado el diseño de Dios? Es una pregunta que yo me hago todos los días de mi vida, porque si Dios nos dio dones para ministrar y dar a la iglesia para crecimiento, no debe ser utilizado para otra cosa, solamente para dárselo al pueblo. Cuando hablamos de tablas, hablamos de los mandamientos del Señor. Moisés venía bajando, dice la palabra que la primera vez que viene en el Éxodo 32, no alumbraba su rostro. O sea, venía bajando en su humanidad, pero traía el diseño de Dios en sus manos, aún en su humanidad, que es lo que Dios nos entrega a nosotros hoy en día, en nuestra humanidad, el diseño por ese amor que nos tiene, y Él cree en nosotros, cree en ti, cree en mí, cree en todos los ministros, cree en los pastores, profetas, todos apóstoles, lo que Dios ponga en el corazón, ese ministerio, Dios cree, pero definitivamente sí, de alguna forma lo hemos quebrado, hemos destruido ese diseño, pero ¿cuántas veces hemos llorado por él? Aún más, hondo más todavía, profundizo más. Hoy en día, ¿cuántos ministros lo quebraron y no se han dado cuenta que caminan en el diseño del hombre y no en el diseño de Dios? Uf. Oh my God, no, acabas de decir algo demasiado fuerte. Demasiado fuerte, pero es real. Voy a decir algo con muchísimo respeto. Este año yo cumplo 40 años de servir al Señor y una de las cosas que más a mí me ha golpeado en estos años, y lo digo con muchísimo respeto, es llegar a lugares donde un día ardió la gloria de Dios y hoy no arde nada. Estar en congregaciones
gigantes donde cualquiera miraría ese lugar y diría, wow, este es un lugar exitoso, este es un lugar bendecido, pero cuando tú estás en ese lugar te das cuenta que el Señor no está allí. Wow. Entonces uno se detiene, porque yo creo que es bienaventurado el hombre y la mujer a que aquel que, a pesar de lo que hizo en un momento de locura, lo que usted decía hace un momento, Dios extiende su misericordia y le da una segunda oportunidad. Es bienaventurado ese hombre, Aventurado. porque yo decía el miércoles, amado, yo me encontré con muchachos y muchachas hace 35 años atrás, 37 años atrás, 20 años atrás, personas con unos ministerios tan grandes que yo temblaba, porque yo decía, wow, cómo me gustaría tener a mí un ministerio como ese. Yo vi personas caminar y con la sombra de los enfermos sanarse. Yo vi hombres abrir la boca y ver la cantidad de demonios que no soportaban la presencia de ese hombre o esa mujer en ese lugar. Yo estuve en lugares donde con solo que el predicador entró por la puerta, la gente empezó a caer endemoniada. Y yo me di cuenta con los años que estos hombres murieron alcoholizados, murieron con una persona que no era su esposa acostada a la par de la cama de él o de ella. Y entonces uno se pregunta, ¿qué está pasando un día como hoy, Pastor Michael? ¿Qué está ocurriendo a nivel mundial? ¿Qué nos pasó como iglesia? ¿Qué nos ocurrió? A mí me llama muchísimo la atención que muchísimas veces que yo hablo con usted me dice, le respondo al ratito porque estamos en ayuno en el templo. Le respondo al ratito porque estamos orando en el templo. Estamos con las intercesoras en el templo. Eso no ocurre el día de hoy, Pastor Michael. Eso no ocurre porque nos convertimos en profesionales del altar. Sabemos cuáles son las Aleluya. palabras. Sí. Sabemos cuáles son las frases que al pueblo le gusta. Lo escucho, Pastor amado. Interesantemente lo que acabas de decir, amado pastor, es tremendo porque hoy en día los altares se llenaron de profesionalismo, se llenaron eh, eh, vamos a ver, de mensajes vacíos que vienen de pensamientos de la IA, como dicen, ¿verdad? Todo lo traemos ya ahora de la tecnología, no subimos el monte, no subimos a buscarlo y Dios está buscando esos hombres, esas mujeres de Dios que quieren expresar verdaderamente el poder del ministerio que ha puesto en sus vidas. Porque a mí también me preocupa, yo también he escuchado de muchos que fueron grandes pilares del evangelio, grandes pilares que y hoy en día, ¿verdad? No se encuentran. ¿Por qué motivo? Porque se especializaron en cuidar, vamos a ver, en cuidar lo efectivo para el mensaje, pero no en cuidar la presencia del mensaje. Porque la Uf, presencia del mensaje se cuida en la misma presencia de Dios. Y eso fue lo que Dios llamó a Moisés. Y le termina reiterando, Moisés sube, sube. Y en el Éxodo 32, a mí me llamó siempre la atención, como te lo comentaba aquel día, pastor, que él subió sin nada en el primer viaje. Él no llevaba nada en sus hombros, porque Dios ya le tenía el diseño completo, listo y preparado. Pero al quebrar ese diseño, en el segundo viaje, usted lo lee en el Éxodo 34, el capítulo 34, dice que el Señor le dice, alisa las tablas, prepara, y no son tablas de madera, tablas de piedra, como las primeras. Éxodo 34:1 dice, como las primeras. Wow, esa comparación que Dios le dice a Moisés me rompió el sentido, porque cuando uno podrá hacer algo tan perfecto como lo ha hecho Dios, creo que eso es casi que imposible. Entonces el Señor ahí nos está diciendo, prácticamente el ministerio puede ser restaurado, pero que sea perfecto
o igual como Dios lo quiere, es casi que imposible, porque eso no es cosa de hombres, cosa de Dios. Tremendo, ¿ah? No, Poderoso. estás diciendo algo que es demasiado poderoso. Ahorita tenemos personas, antes de hablar contigo me escribió un pastor desde la India y me dijo, ¿por qué no haces un de repente? Bueno, él habla en un inglés que yo más o menos lo entiendo. El mío no es tan bueno, pero por lo menos puedo comunicarme. O sea que en este momento tenemos pastores desde la India conectados. Amén. Yo quisiera hablar por un momento como pastor, como ministro. Yo sé que hay Amén. evangelistas que me están escuchando en esta hora. Sé que hay siervos de Dios que han servido al Señor en la adoración, en la alabanza. Y seguramente en este momento hay muchísimos que están en una desesperación, siente que le fallaron al Señor, siente que se equivocaron, que hicieron lo que no tenían que haber hecho. Algunos ya no están predicando en la iglesia donde ellos predicaban, algunos ya no están en el altar y algunos todavía siguen en el altar sabiendo lo que está ocurriendo. Y quiero aprovechar este momento para que usted le hable a aquellos hombres que están en el altar pero todavía acarician algunas cosas que no está bien acariciar. Cuando estoy hablando de pecado, estoy hablando de cosas que no se deben de hacer. Le estoy hablando a miles de hombres que el Padre les entregó algo y que un día como hoy la depresión, la soledad, la angustia, se perdió el hogar, se perdieron los hijos, lo que un día fue algo tremendo ya hoy no lo es. Y entonces me detengo por un instante porque recuerdo al apóstol Pablo decir que Dios actúa a tiempo, pero que también actúa fuera de tiempo. Si hubo un primer tiempo y hay un postrer tiempo, o hay una Amén. postrer lluvia, si la lluvia temprana existe, pero también existe la lluvia tardía, entonces Cierto. eh, usted como hombre de Dios, como profeta de Dios, porque sé que Dios te ha puesto una palabra profética en las manos, aun cuando uno puede decir, sí, el pastor Michael, pero yo lo sé, porque yo sé quién eres en Dios, y sé que Dios va a usar tu boca y tu ministerio en el Congreso Mundial de una forma impresionante. Eh, Ahí está el programa listo. Te están escuchando cientos de personas, hombre de Dios, en este momento. Gracias, pastor. Es totalmente un privilegio. La verdad es que gracias al Señor porque Dios nos pone en plataformas donde uno nunca espera estar, humildemente lo digo. Y vea, así como ahorita el apóstol Rafael lo dijo, a mí me conmovió este mensaje y todavía me sigue dando vuelta porque le voy a leer literalmente lo que pasó en 2 versículos. Éxodo 32:19 dice así: y aconteció que cuando él llegó al campamento, vio al becerro y la gente que danzaba. Y Moisés se llena de ira. Si estoy leyendo textualmente como está Biblia, se llena de ira y arroja las tablas que traía en sus manos y las quebró al pie del monte, donde él mismo trepó a buscar lo que Dios le había enviado a buscar, las quiebra en el pie del monte, se llenó y dice ardió. La palabra ardió de ira quiere decir que cualquiera de nosotros puede haber cometido ese error hoy, mañana o hace 10 o 15 años. Pero como decía el apóstol, si alguien está escuchando este mensaje, usted tiene que estar en ese congreso el 16, 17 y 18. ¿Por qué? Porque Dios quiere restaurar ese llamamiento. Dios quiere restaurar. No importa si ha sido antes, si ha sido ahorita, si ha sido 5 minutos. Dios quiere restaurarlo. Y vea, con la palabra profética que le voy a soltar, Éxodo 34:1. Y Jehová dijo a Moisés, vea, Jehová dijo a Moisés, alízate, o sea, prepara 2 tablas
de piedra, como las primeras, estoy leyendo textualmente, y escribiré sobre esas tablas las palabras, oiga bien, que estaban en las tablas primeras que quebraste, dice, que quebraste, así dice la versión. ¿Quién las quebró? Moisés. Y esa tipología de Moisés puedo ser yo o puedo ser cualquiera. Puede ser cualquier llamado o llamada del Señor. Amado, Dios está llamándonos para que en este momento volvamos a ese diseño, al diseño original, al diseño de la palabra, al diseño de la oración, al diseño del ayuno, así como decía el apóstol ahora, y él aquel día que hablábamos me decía, tengo a todos aquí orando y ayunando fuertemente porque queremos ver algo glorioso, queremos que sea el Señor el que se mueva, no nuestras emociones. Y yo le dije, amén, amén, apóstol, qué lindo, lo bendigo porque eso es lo que quiere Dios volver a hacer en cada ministerio, no importa cuál sea el llamado. Dios quiere hacerlo. Esa es la verdad. Por eso se llama revelando lo oculto. ¿Y qué es lo oculto? El amor de Dios para cada uno de nosotros. Dios no se ha olvidado de nadie. Dios no se ha olvidado de tu familia. Dios no se ha olvidado de tu nación, de las naciones. Dios no se ha olvidado de Venezuela, de Argentina, Ecuador, Paraguay, de donde vengan los hermanos. Nicaragua, no importa, Centroamérica, este es el momento de levantarse porque Dios trae cosas extraordinarias. Adelante, pastor. Fíjese que hemos estado orando, pero fuerte, o sea, no hemos estado así como hablamos nosotros en buen costarricense, nos hemos estado metiendo en aguas profundas, pidiendo a Dios con el corazón. Pastor, no se le escucha, parece que se le fue la voz. Aleluya. Se te fue la voz del audio, pastor. Algo pasó. No. Alabado sea Dios, algo sucedió. Se fue la voz, amado. Opa, no se escucha. Algo. Gracias, Señor Jesús. Parece que se silenció el audio, apóstol, parece que se silenció. Creo que no está viendo ahí. Bueno, gloria a Dios.
No se escucha. No se escucha. No. Escuche, sí. No se oye. No se oye. No se oye. Algo pasó. Algo. No, usted me escucha a mí. No se escucha. Usted no se escucha. No, no se escucha. Ve, no se escucha. Hace rato le dicen. Yo no sé si yo me escucho, pero no se escucha. Ya le hice señas. No, no escucha. Ah, bueno, parece que sí, ya él entendió. No se oye. No se oye. Usted no se oye. ¿Usted me escucha a mí, pastor? No se escucha nada. Ahí.